semana, la ministra de Salud, Pilar Macetti, reiteró la llegada de un lote de 1 millón de vacunas de Sinopharm para el mes de enero. Distribuir estas vacunas representa un enorme reto a nivel logístico. ¿Cómo llegamos a todo el Perú? Para conversar sobre este tema nos encontramos con Mario Chong, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, y Manuel del Carpio, profesor de Pacífico Business School. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Nancy. ¿Cómo articulamos una logística de distribución para todo un país? Manuel. Sí, de hecho es una pregunta bastante compleja, ¿no? El país, el Perú, tiene una geografía sumamente difícil y mucha población vulnerable está distribuida en las zonas con más difícil acceso. Y desde mi mirada creo yo que la única forma de llegar y distribuir las vacunas va a ser posible en la medida que todos los agentes que intervienen en una cadena de suministros, que son varios, trabajen de forma colaborativa. Me parece que no es solamente una responsabilidad del Estado, me parece que es una responsabilidad compartida donde el sector privado, creería, debe jugar un rol de soporte y ayuda al gobierno, al Estado. El sector privado tiene hoy en día los mecanismos, las rutas, la infraestructura que podría agilizar la llegada de vacunas a las personas más vulnerables. Mario. Bien, considero que lo que ha afirmado Manuel es lo correcto. Aquí necesitamos la unión entre los agentes tanto público, privado y el académico. Entre los tres agentes donde podamos hacer sinergias con un fin común. El fin común es poder vacunar a la mayor cantidad de la población peruana y poder salir de esta pandemia que nos está causando unos estragos increíbles. Entonces, debemos definir cuáles son nuestros agentes, cuáles son, si hablamos teóricamente, cuáles son nuestras entidades, qué capacidad tienen los agentes o qué capacidad tienen los centros de salud y cómo vamos a establecer el flujo de vacunas a todo el país. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas en los comentarios. ¿Cuáles son la vacuna? Porque tenemos diferentes vacunas con las cuales diferentes laboratorios con los cuales se están negociando. ¿Cuál es la vacuna que presenta mejores condiciones para la logística peruana? Sí, yo creo que nuestra cadena de abastecimiento es una cadena aún en vías de desarrollo. Si la comparamos con cadenas de países quizás más evolucionados o más desarrollados o con más experiencia, ¿no? El Perú sigue siendo un país en vías de desarrollo. Y eso se aplica también a la logística y a la cadena de suministros y a la infraestructura. Habiendo dicho eso, creería que las vacunas que requieren una temperatura no tan fría, es decir, no una temperatura de menos 30 o menos 50, como hay vacunas que requieren, sino más bien temperaturas de 2 a 5 grados, a 8 grados, son las que mejor se adecuarían a nuestra realidad. Yeah. Es cierto que seguramente ese tipo de vacunas no va a poder abastecer ni cubrir todo el país. Claro. ¿Cierto? Pero probablemente deberíamos empezar por esas, mientras que vamos preparando, ¿cierto?, la cadena de frío para que pueda soportar temperaturas más frías. Hay que tener en cuenta en la época del año en que estamos. Hace mucho calor en Lima, en el norte, en el sur, quizás no tanto en la sierra, en la selva superior, así que la cadena de frío va a ser sumamente importante. Algo que quería comentar antes de darle el pase a Mario, y es que en las últimas semanas hemos venido escuchando a la ministra y a distintos ministros, ¿sí?, felicitándonos por tener ya un tipo de acuerdo firmado
y que pronto llegarán las vacunas. Y eso es bueno, y yo creo que hay que alegrarnos, ¿sí? Pero no hacemos nada con las vacunas en el aeropuerto, no hacemos nada con las vacunas almacenadas, ¿sí? Necesitamos recibirlas y automáticamente distribuirlas. Y ahí está el desafío, y no sé, y ahí Mario, ¿qué opinas tú? Pero no sé si le hemos puesto foco a esa parte de la cadena de suministros, ¿no? Estamos concentrados en la recepción y no sé qué tanto hemos trabajado en la distribución y en los distintos Dejar modos. todo preparado para recibir el lote. Exactamente, porque en el Perú no solamente se va a transportar por aire, hay que navegar por los ríos, hay que navegar, o hay que subirse a helicópteros, hay que llevarlas en avionetas. Entonces, esa parte no sé qué tanto se ha visto, no sé qué mirada tengas tú, Mario, al respecto. Ya, yo considero que lo que nos está faltando es aplicar un modelo de transporte, distribución y aplicación de vacunas. Entonces, estamos hablando mucho de cómo va a llegar, y esto de cómo va a llegar es cómo llega al aeropuerto. Claro. Pero la parte de cómo vamos a transportar, cómo vamos a distribuir y aplicar vacunas. Si hablamos de 1 millón de vacunas, a 2 dosis por persona, estamos hablando que solamente es a 500.000 de personas. Correcto. Lima tiene 10 millones de habitantes. O sea, no va a alcanzar ni siquiera para toda la población. O sea, tenemos que ser realistas. O sea, tenemos que ser realistas. La vacuna de Pfizer que llega de -50, -80 grados centígrados, solamente se va a poder distribuir en puntos cercanos a los aeropuertos. O sea, puntos cercanos al aeropuerto, la vacuna de Pfizer. Las vacunas que se está negociando que pueden soportar entre 2 a 8 grados centígrados, estas sí las vamos a poder distribuir internamente, pero tenemos que definir qué capacidad tenemos en los centros de salud, a cuántos pueden atender y cómo vamos a poder distribuir desde el aeropuerto. O sea, de todas maneras va a llegar al aeropuerto. Del aeropuerto, ¿cómo vamos a llegar a los pequeños pueblos? ¿Cómo vamos a poder llegar a Madre de Dios? ¿Cómo vamos a poder llegar al Manu? ¿Cómo vamos a poder llegar al Loreto? Ese es el verdadero desafío logístico, y si es que no tenemos la sinergia tanto del sector público, privado y académico, va a quedar en proyectos como muchos de los proyectos que tenemos en el país. Me parece súper interesante el tema de activar el lote apenas llegue, ¿no? O sea, recibir las vacunas y de inmediato empezar a distribuirlas. ¿Cuáles son los recursos y qué actores participan de esta logística? No solo de traer las vacunas, sino de activar su distribución apenas se cuente con ese recurso. Sí, es interesante, porque yo escuchaba a Mario y ahora escuchaba tu pregunta, y me ponía a pensar y a reflexionar sobre la importancia en supply chain y en logística, le llamamos demand forecast, que es la proyección de la demanda, ¿no? Claro, si uno no tiene claro a dónde va a estar la demanda, ¿sí? Es muy difícil ordenar y estructurar toda la cadena de abastecimiento, ¿sí? Yo no lo sé, y creo que no ha sido público aún, dónde va a estar esa demanda. Es decir, cuáles van a ser las personas, asumimos que serán las más vulnerables, ¿no? Pero no sabemos en qué partes del Perú van a estar, por ejemplo, porque una vez que se identifica eso, uno debe comenzar a ir hacia atrás y adecuar, ¿no? A sincronizar todos los agentes en función a esa demanda y a ese punto o a ese destino. Eso por un lado, intentando responder a tu pregunta. Lo otro que me quedé pensando también, existen una cantidad de comunidades, así como andinas, nativas, a las riberas de los ríos. Yo en mi vida profesional he navegado mucho por muchos ríos en la selva, en la Amazonas, Nanay, Pastaza, Corrientes, El Tigre, Ucayali, Urubamba, y hay una infinidad de comunidades. Por ejemplo, una pregunta que me surge es, ¿qué ha pensado el gobierno para poder llegar
a esas comunidades que, por ejemplo, están a 15 horas, aguas arriba de un río, que en esta época del año hay distintas ventanas de navegación, vaciantes, crecientes, donde se ve configurar bien el tipo de embarcación. Hay una serie de tecnicismo que, como bien decía Mario, que es un aspecto académico, que yo no sé si se está considerando, miren ustedes. Entonces, claro, habría que preguntarse y habría que preguntarles al gobierno qué han pensado al respecto. Pero ciertamente, si no tenemos clara la demanda, es muy difícil estructurar y configurar el resto de la cadena de abastecimiento, incluyendo la logística, claro está, ¿no? Sí, me haces, Tenemos me una hace- pregunta del público para Mario. Eh, ¿Cómo podemos medir la eficiencia de la entrega de la vacuna en todo el país? Invitamos a ese- las personas que nos están viendo a dejar sus preguntas para que las puedan contestar Manuel y Mario. esa es una pregunta interesante. Nosotros normalmente pensamos a corto plazo, esa es nuestra característica y no la podemos negar. Y dentro de la universidad nosotros pensamos a largo plazo. Por ejemplo, en el año 2017 abrimos una línea de investigación que es logística humanitaria y comenzamos a medir el nivel de madurez de la logística humanitaria en el Perú. O sea, ahorita es una logística humanitaria que necesitamos y cómo poder aplicar esta logística humanitaria en los centros de vacunación. Medimos que estábamos en el nivel de 2.4 de 5 y luego de 3 años en esta pandemia, una vez que pudimos reaccionar, hay que felicitar a los logísticos. Esto sí es un aporte de logísticos que cómo pudieron ser resilientes y cómo pudieron afrontar todo el reto de abastecer tanto a las ciudades, tanto a los centros médicos, tanto como a poder abastecer a la población y poder llegar, o sea, las primeras semanas fueron complicadas, pero después pudieron adecuar toda la cadena y pudieron ser resilientes y poder llegar a todos. Ahora, nosotros lo medimos más o menos en julio de este año y solamente habíamos avanzado a 2.7. O sea, después de pasar un fenómeno del niño costero, después de tener esta experiencia de fenómeno del niño cada 10 años, en 3 años de evolución solamente aumentamos en 0.3. Y nosotros pensamos que habíamos pasado de un nivel 2 a un nivel 3 de madurez de la logística humanitaria y no hemos avanzado mucho. Y tengan en cuenta que felizmente tenemos un fenómeno del niño moderado, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un fenómeno del niño mediano o fuerte? Entonces, aquí debemos pensar a largo plazo y debemos pensar que los centros donde podamos vacunar o los centros planificados de vacunación nos sirvan en un futuro como centro de abastecimiento de ayuda humanitaria. 17 de marzo de 2017, Lima se quedó sin agua. Y el 18 de marzo los supermercados se quedaron sin agua y luego todo el mundo comenzó a moverse por toda la ciudad a buscar agua. ¿Qué hubiera pasado si en el 2017 nosotros como comunidad hubiéramos sabido dónde ir y dónde recoger la ayuda humanitaria o dónde se iban a estacionar los camiones cisterna? 16 de marzo de 2020, falta de oxígeno, falta de suministros médicos. ¿Qué hubiera pasado si es que la población hubiera conocido dónde ir a poder recibir los suministros médicos? Entonces, esto es un nuevo reto. Es un nuevo reto para la vacunación, pero también es un nuevo reto y pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo que estos centros de vacunación nos sirven como centros de ayuda humanitaria en futuras crisis que tengamos en el país. Una pregunta para Manuel. ¿Cuál es el rol del sector privado? Sí, yo mientras escuchaba a Mario, yo me ponía a pensar, me estaba acordando de el fenómeno del niño. No recuerdo el año exactamente, pero el último. ¿Qué año fue el último fenómeno del niño? 2017. 2017, ¿cierto? 2017. La niña, sí. Exacto, 2017, que hizo destrozos en el norte, ¿cierto? Uh-huh. Y yo en ese momento estaba trabajando en el sector privado, en una compañía, y nos dimos cuenta que el gobierno estaba teniendo problemas
en responder la crisis, en atender la crisis. Porque se estaba desbordando. Recordarán ustedes cómo ciudades o distritos como Catacaos, ¿no es cierto? Y otros más estaban repletos de agua. No sé si ustedes se acordarán la imagen, yo la tengo grabada, la imagen de esa persona que estaba con un flotador, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Con un flotador rescatando a una persona, ¿no? Y cuando llegamos a Piura, como sector privado, y comenzamos a tener reuniones con el gobierno, nos dimos cuenta, lamentablemente, nos dimos cuenta que no estaban preparados. Y lo que tú decías, Mario, hace un rato, no estaban preparados. ¿Sí? Recuerdo ciertas reuniones donde en ese momento el primer ministro, que era Zavala, ¿sí? Intentando armar un comité de respuesta en un colegio y la verdad es que las personas no tenían mucha idea de qué hacer. Y del sector privado comenzamos a gestionar a través de distintas empresas, organizaciones como el Banco de Alimentos, por ejemplo, y otras más, y comenzamos a canalizar la ayuda. Yo creo que si no hubiésemos tenido esa oportunidad de ayudar al gobierno a responder en esa crisis, creo que el impacto hubiera sido mucho más grave y creo que el sector privado ayudó a mitigar el daño. Ese es un ejemplo, intentando responder la pregunta, Nancy, es un ejemplo de cómo el sector privado tiene los medios, tiene infraestructura, pero sobre todo tiene la voluntad de hacerlo. A veces el sector privado es satanizado por el gobierno y probablemente existan compañías que no tengan un interés genuino en ayudar, pero hay muchas otras que sí. Hay muchas otras que tienen ganas de ayudar, instituciones que tienen ganas de ayudar, profesionales, académicos que tienen ganas de ayudar, y creo que ahí hay una oportunidad importante para poder capitalizar esa ayuda y de esa manera el sector privado ayudar y acompañar al gobierno. Sí, Manuel, una pregunta para Mario y de repente después para Manuel, el tema de las clínicas. ¿Cómo puede haber una sinergia entre Estado y sector privado de salud para poder alcanzar a la mayor cantidad posible de personas con esta vacuna? Mario. Sí, justo ayer estaba leyendo la columna de nuestro colega Carlos Parodi, donde nos hablaba de cómo tenemos que establecer tanto un nivel de vacunación, tanto a nivel público como privado. O sea, aquí no podemos segmentar y decir que todo se los carguemos al sector privado, al sector público, al Estado. O sea, tenemos que ser realistas. Acá, en el año 2017, yo me acuerdo que trabajamos desde la Asociación de Logística, cómo trabajamos con las Fuerzas Armadas, cómo trabajamos el cabotaje. ¿Te acuerdas cuando llevamos la ayuda a Paita? Cómo utilizamos los vuelos humanitarios para llegar a Puno, cómo pudimos llegar a Loreto, y cómo ahí trabajamos de manera sinérgica, tanto el sector público, el privado, el académico y dentro del sector público las Fuerzas Armadas. Entonces, aquí la ventaja es que tenemos tiempo, o sea, tenemos tiempo estos 15 días, estos 30 días, y armar esta logística que nos falta, pero sí debemos tener la sinergia tanto del sector público, privado, académico, y cómo poder establecerlo. Las clínicas privadas pueden ayudar, pero la mayor cantidad de infraestructura es pública. O sea, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener mapeados cuáles son los centros de salud, ya no privados, públicos, sino cuáles son los centros de salud, cuál es la capacidad, si es que tienen el personal para atender el proceso de vacunación, y sobre ese proceso de vacunación, cuál es la demanda, a qué comunidad va a atender, y si tienen la capacidad de atender a esta comunidad, y sobre esa comunidad ver si es que falta o no falta un punto de vacunación. Una propuesta que nosotros estamos trabajando es que, por ejemplo, Lince tiene 3 kilómetros cuadrados, Jesús María tiene 4.5 kilómetros cuadrados. Aquí es el rol de los alcaldes, establecer cuántos centros de vacunación pueden tener, o un centro de vacunación por cada kilómetro cuadrado.
y establecer ya la red de vacunación donde la comunidad sepa, yo pertenezco a este kilómetro cuadrado de mi distrito o yo pertenezco a este sector de mi distrito, mi centro de vacunación va a ser este y dar cuál es la demanda. O sea, si hablamos de Lima, o sea, Lima 10 millones de habitantes, 42 distritos, es más fácil que el gobierno sepa cuáles son los 42 puntos de distribución y sobre esos 42 puntos de distribución, cómo se abre la red por cada kilómetro cuadrado de cada distrito y ya poder establecer el plan de transporte, distribución y aplicación de la vacuna. Manuel. Sí, me quedé pensando, reflexionando en la importancia de la última milla, ¿no? Porque yo creo que la logística de última milla, así como se aplica al sector privado y distintos sectores industriales, acá va a ser importantísimo, porque hay personas, me imagino, ¿sí?, que no van a poder ir a los centros de vacunación por distintas razones, o porque están enfermas, o porque son mayores, o están incapacitadas, y vamos a tener que llegar a ellos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a ellos? ¿Cómo sabemos quiénes no pueden acercar? Porque claro, seguramente nosotros tres tenemos las facultades para ir caminando a donde nos toque, pero habrá gente que no puede salir de su casa. Y claro, ahí también es importante estructurar esa distribución, ¿sí?, con una configuración seguramente distinta, ¿sí?, para poder llegar a atender a esas personas. Y ahí es nuevamente donde podría jugar un rol importante algunas compañías o algunos sectores privados. No todos vamos a tener la suerte de poder ir a vacunar. Pero desde luego, estoy totalmente de acuerdo con Mario, el hecho de que necesitamos, para poder definir y optimizar los recursos, necesitamos saber el punto de origen de demanda. ¿Sí? Sin eso es muy difícil estructurarla. Y ciertamente los distritos y los alcaldes tienen un rol importantísimo, muy importante, porque ahí va a estar concentrada justamente la última milla, ¿no? Y distritos y comunidades, ¿no?, también van a jugar un rol importante en la distribución hacia el paciente o hacia la persona vulnerable, ¿no? Uno de los temas que más se mencionan cuando se habla de las vacunas contra la COVID es la importancia de las cadenas de frío. Es algo que ya hemos mencionado, pero ahondemos un poco en esto. ¿Cuál es la importancia de estas cadenas? ¿Cómo garantizamos que esta cadena de frío no se rompa? Y ¿tiene el Perú en estos momentos el equipamiento necesario para poder garantizar que esta cadena no se rompa? Los estándares de vacunación que ya maneja, ¿no? Lo tiene que adquirir mucho más equipamiento para poder sostener, por ejemplo, la vacuna Pfizer y hacer efectiva su distribución. ¿Cómo podemos manejar y garantizar esta cadena de frío? Manuel. Sí, yo creo que el Perú ya ha tenido campañas de vacunación previas, ¿eh? Y claro, hay establecidas ya ciertas estructuras, ¿sí?, cierta infraestructura. Evidentemente, nunca antes hemos afrontado una pandemia. Entonces, todo lo que tengamos claramente no va a ser suficiente. Eso como una premisa. Tenemos algo, sí, pero no lo suficiente. Y creo que ningún país tenía previsto afrontar una pandemia. Partiendo de esa premisa, e intentando responder la pregunta, yo creo que en la medida que podamos tener trazabilidad, que es un concepto muy importante en la gestión de cadenas de suministro, pero particularmente las cadenas de frío, en la medida que tengamos trazabilidad de la ¿Podemos definir lo que es trazabilidad para que las personas que nos están viendo lo puedan comprender mejor? Trazabilidad me refiero a tener lectura constante de la temperatura conforme va avanzando la distribución. Porque de esa manera vamos a poder identificar si en algún momento
de la distribución, la temperatura o la cadena de frío se rompió. Porque si eso sucede, podemos estar alertas para tomar alguna decisión al respecto. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que estamos transportando productos congelados, carne, por ejemplo, y la carne está congelada. Pero de pronto, esa carne, en algún momento de la cadena, se rompe. El frío, me refiero a la temperatura. Y quedan horas descompuestas. Y quizás más adelante vuelve la temperatura fría, porque la arreglaron, pero ya tuvimos una brecha de varias horas donde no sabemos qué daño se pudo generar en esa carne. Y lo grave de eso es que si la consumimos, probablemente tengamos algún tipo de impacto. Peor aún es si es que la cadena se rompió por completo. Es ahí donde la lectura, la trazabilidad de las temperaturas, que es posible, hay sistemas para eso, pero lo que pasa es que hay que implementarlas, eso nos va a ayudar a poder garantizar que hemos cubierto los estándares de cada vacuna. Si la vacuna Pfizer es de -50, pues asegurarnos que la cadena de frío no se ha roto. Si la otra vacuna, el rango es de 2 a 8, pues tenemos que monitorear esa temperatura hasta que llegue. Que es bastante complejo porque, claro, es fácil, es relativamente simple monitorear la temperatura, por ejemplo, en un reefer congelado. Pero luego de eso, cuando, por ejemplo, pasan ya, y lo decíamos en su momento, a la última milla, que probablemente se transporten en coolers con hielo seco, porque no hay otra forma, la pregunta es cómo hacemos para asegurarnos que ahí no se rompe la cadena. A eso me refería con trazabilidad. Eso va a ser muy importante. Mario. Sí, Manuel lo ha esquematizado muy bien, lo de la cadena de frío. A veces yo les digo a mis alumnos, miren, si se rompe la cadena de frío en las vacunas, al final lo único que nos van a inyectar es agüita. O sea, ese es el problema. Y estaba viendo que la distribución va a ser posible solo si se hace sinergia el sector privado y público. ¿Por qué hago incidencia a esto? Porque el sector público lo que está poniendo es la infraestructura, está poniendo las carreteras, está poniendo las vías, pero ¿quién tiene las instalaciones? ¿Quiénes tienen los medios de transporte? ¿Quiénes tienen los reefer? Que reefer son los contenedores que son unas congeladoras, hablando de lo simple, son contenedores congeladoras. Es una refrigeradora del tamaño de un contenedor y donde se va a transportar la vacuna. Entonces, ¿quién tiene la infraestructura para movilizar la vacuna, para distribuir la vacuna? Va a ser el sector privado. Entonces, aquí, si es que todos se los cargamos al sector público, vamos a esperar otro año y vamos a estar igualmente encerrados. Si es que trabajamos ahora sí de manera sinérgica, tanto el sector público y el privado, sí vamos a lograrlo. ¿Quiénes tienen la mayor cantidad de aviones de carga? Lo tienen las Fuerzas Armadas. Sí, necesitamos los aviones de carga de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes tienen la capacidad de hacer el cabotaje? Tanto el sector público como el sector privado. Entonces, ¿cabotaje qué significa? Que podamos transportar desde el Callao hasta Salaberry, de Salaberry ir a Paita, de Paita a Hilo. ¿Y cómo establecer esta línea de distribución y obviarnos o descargar las carreteras? ¿Qué pasa si es que en la carretera Panamericana Norte hay un punto de corte? Nos saltamos estos puntos de corte con los cabotajes y podemos llegar de manera más rápida, más eficiente y con un nivel de seguridad mayor. Entonces, ¿cómo podemos llegar, no sé, a Madre de Dios? Yo identifico a Madre de Dios porque la última vez que fui a Madre de Dios fue avión hasta el aeropuerto, bus hasta el puerto del Río, Jetequepeque 3 horas, caminar 1 hora y poder llegar al centro poblado donde hicimos la investigación. Entonces, ese es un reto que debemos solucionar. Y acá sí, si es que no hay esta sinergia con el sector público, es poco probable que seamos eficientes. Y a los logísticos nos gusta ser muy eficientes.
o nos gusta reaccionar. Somos muy reactivos. Tenemos estas reuniones tanto en los diferentes gremios de logística, tanto en logística portuaria como logística urbana y logística, y nos gusta ser muy reactivos, nos gusta actuar sobre la emergencia, pero sí se necesita una sinergia con el sector público que tiene ese músculo que nos ayuda a poder articular y generar impacto en nuestra sociedad. Mario, ya en la historia del Perú se ha generado un escenario similar en el que se haya tenido que articular en algún momento los recursos de las Fuerzas Armadas, del sector público, para poder hacer una logística de esta magnitud. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que son de la Marina, son oficiales de la Marina, y con que ellos nos han compartido las experiencias de Paita. Ahora en esta pandemia, cómo han llegado a las comunidades de Puno, cómo han articulado el ejército con la Marina para poder llegar a puntos y cómo el sector privado se articuló con las Fuerzas Armadas para poder llegar a los diferentes puntos del país. Entonces, acá sí se necesita trabajar de manera conjunta, de manera articulada, y sé que cada uno tiene sus roles. El sector público tiene su rol, el sector privado tiene su rol, pero pandemia es pandemia y nos ha tocado después de 100 años esta pandemia. Hay que ver qué cosa está haciendo Israel. O sea, la experiencia de Israel y ahora la experiencia de la India. ¿Cómo van a vacunar a 300 millones de habitantes? Nosotros somos el 10% de la India. Y cómo están trabajando con la población, pero también con la población vulnerable. Esto significa la estrategia de segmentación. O sea, tenemos que primero llegar a la primera línea y luego a la población vulnerable y luego, para decirlo de sencillo, para llegar a la masa. Entonces, tenemos que cómo poder establecer estos niveles, y uno de los puntos que hemos encontrado y está en la literatura es que para atender a la población vulnerable, o sea, me refiero a los mayores de edad, a los que tengan una pata rota, una mano rota, se tiene que establecer puntos de distribución o puntos de vacunación que no pasen los 500 metros. Esos serían los puntos de vacunación móviles. Tendríamos puntos de vacunación fijos y puntos de vacunación móviles donde se pueda atender esta población vulnerable. Manuel, hay una pregunta del público y es, ¿tenemos el personal como para poder hacer toda esta trazabilidad de la cadena de frío? Es una muy buena pregunta y quiero pensar bien mi respuesta porque no quiero de alguna manera ofender a las personas que trabajan en el gobierno. Pero claramente el perfil, ¿sí? Hay perfiles seguramente buenos en el sector público, pero también hay muchos buenos en el sector privado. ¿Sí? Y eso es porque, claro, las experiencias y los aprendizajes del sector privado probablemente sean un poco más ricos, ¿sí? Porque están pues, más expuestos a diferentes experiencias que el sector público, ¿cierto? Yo creo que el sector público por sí solo no está preparado y no creo que tengan los perfiles adecuados, ¿no? Creo que entre los profesionales del sector privado, ¿sí? los académicos del sector privado y público y los profesionales del sector público, si sumamos todas esas competencias y todas esas experiencias, creo yo que sí vamos a tener el personal adecuado para poder llevar la logística. Permíteme hacer una reflexión, y más que reflexión, contarles una anécdota que tiene que ver mucho con lo que Mario claramente compartía con nosotros. Hoy en día tenemos empresas petroleras, por ejemplo, que operan en la selva del país.
muchos lotes, así se les llama, ¿sí? Están en rincones bastante profundos y aislados del contacto humano. De hecho, hay comunidades, como por ejemplo la comunidad de Cashillari, Nuevo Mundo, la comunidad de Nueva Camisea, que son comunidades que la única forma de poder acceder a ellas es a través del helicóptero. ¿Mm? Las empresas petroleras tienen ya una logística aérea armada para el uso de helicópteros, porque tienen que abastecer a su personal de comida, medicinas y demás necesidades básicas. ¿Sí? Ese, por ejemplo, vaya la redundancia, un ejemplo bastante claro del rol que podría prestar las empresas petroleras en la distribución de las vacunas, porque ya están acostumbradas a llevar comida, por ejemplo, refrigerada a comunidades lejos o con difícil acceso. Pero no solamente se limita a las compañías petroleras, las compañías mineras. Hoy en día, y el país es un país minero, hoy en día tenemos minas que operan a 4.000, a 5.000 metros. Por ejemplo, estoy pensando en Ares y Arcata del grupo Hochschild, por ejemplo. Son minas que están a 5.150, 5.200 metros sobre el nivel del mar. Ellos ya tienen una logística preparada. ¿Por qué no soportarnos en su logística para poder llegar a las comunidades que están alrededor de esas dos minas? Así que yo creo que podemos dar muchos ejemplos de cómo podríamos sostener la logística en ya logísticas establecidas por minas, por empresas petroleras u otras, ¿no? Yo no sé si pude contestar la pregunta, Nancy. Sí. Mario estaba mencionando hace un momento la experiencia internacional. La India, el mismo China, de repente, que tiene una población monumentalmente mayor que la de Perú. Sí. ¿Cuál es la experiencia internacional en la distribución de estas vacunas? Y particularmente unirnos de repente a otros continentes, los países vecinos tienen situaciones similares a la de Perú. Tenemos países con los cuales podemos compararnos un poco más, con un poco más de certeza. ¿Es posible articular una sinergia regional o digamos, esta logística obedece a cada país? ¿Podemos de repente recoger experiencias? Mario. A ver, quisiera cerrar una idea de Manuel. Lo que pasa es que la logística del sector privado es una logística ágil. Está acostumbrada a moverse muy ágilmente, y esto es lo que necesitamos en esta vacunación y cómo salir a esta pandemia. Entonces, hay diferentes tiempos, diferentes velocidades, y ahora sí necesitamos una logística ágil para poder llegar a todos lados del mundo o todo lado del país. O sea, yo estaba apuntando, ¿cómo vamos a llegar a Paso hasta Yacaja? ¿Cómo vamos a llegar a Ñuñoa? ¿Cómo vamos a llegar a Satipo? ¿Cómo vamos a llegar a todos los pueblos del país? Y eso es lo que necesitamos. Y nosotros cómo llegamos en diferentes investigaciones, pero sí, ahora sí necesitamos llegar con una vacuna. Para ir a tu pregunta específica, Nancy, cuando nosotros abrimos esta línea de logística humanitaria, hemos trabajado con Francia, con el Instituto de Minas de Saint-Étienne, hemos trabajado con el Rensselaer Polytechnic Institute, con la Universidad de Sao Paulo, con la Universidad Nacional de Colombia, con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos trabajando en diversas universidades para poder establecer logística humanitaria y ahora enfocada a la logística de vacunas. ¿Qué es lo que tenemos? ¿O a qué nos podemos comparar? Tenemos que tener nuestro foco en Brasil. O sea, ¿qué es lo que pasa en Brasil y qué es lo que se va a replicar en el Perú? Porque tenemos en nuestro grupo de logística humanitaria, todos los sábados, 8 de la mañana, hora de Perú, 10 de la mañana, Brasil, y eso durante 3 años, 4 años, reuniones del grupo de logística humanitaria. Y lo que es más seguro que pase, por el tipo de vacuna, por el tipo de geografía que tiene el Perú, es que nosotros recibamos la vacuna producida en Brasil, específicamente en el laboratorio Butantan de la Universidad de Sao Paulo.
que ellos están esperando ya la carga de la materia prima para la producción de vacunas en Brasil. ¿Qué significa? Que el laboratorio Butantan tiene una capacidad de 1 millón de vacunas por día. O sea, lo que va a recibir el Perú lo produce el laboratorio Butantan en un solo día. Entonces, ¿qué va a pasar? Los amigos de Brasil ya tienen el programa de vacunación. Por ejemplo, los profesores universitarios en marzo se van a vacunar porque ellos están en la segunda línea. O sea, ya están en la primera línea con el personal médico, con el personal militar, con el personal público, y ellos más o menos en marzo van a recibir la vacunación porque están expuestos a los alumnos. Y eso es lo que estamos perdiendo ya 1 año y medio o 2 años vamos a perder de educación presencial. O sea, ese es el impacto. Por ejemplo, entonces, miremos a Brasil como nuestro referente y es muy probable, quisiera tener mi bola mágica, pero es muy probable que la vacuna que recibamos sea la vacuna producida en Brasil y ellos van a terminar, sí, de su producción para el Brasil, que más o menos van a ser, ellos son 200 millones de habitantes, o sea que ellos en los primeros 200 días van a producir vacuna para el Brasil y después nosotros entraríamos, pero esa es más o menos la línea y hacia eso debemos enfocarnos. No ver todo el bosque, sino ya enfocarnos en puntos realistas y en puntos donde es muy probable que nosotros estemos en este proceso de vacunación. Manuel. Sí, yo creo que algo que no estamos viendo es que para poder traer la vacuna, y ya ni siquiera para poder distribuirla, sino para poder traerla a Perú, ¿sí? Tenemos que asegurar capacidad de carga. ¿Sí? Tenemos que contratar capacidad de carga. ¿Qué significa eso? Poniendo en términos más simples, el asegurar que existen aviones disponibles que puedan venir al Perú. Como todos los que nos escuchan comprenderán, pues la demanda de carga aérea hoy es altísima. ¿Sí? Y me pregunto, y no tengo la respuesta, pero me pregunto si el Perú está ya negociando con distintos operadores de carga para poder asegurar las vacunas. Porque el primer lote probablemente sea relativamente sencillo traerlo, pero luego, una vez que todos los países comiencen a traer vacunas a sus países, vaya la redundancia, va a haber una escasez. ¿Sí? Y un mercado spot se le llama un mercado donde no ha sido asegurada la contratación de la carga, los precios son muchísimo más altos. Entonces, sería importante, y espero que lo estemos haciendo, tratando de negociar y cerrar contratos de carga a futuro que nos permitan asegurar esos envíos al Perú. De donde vengan, ¿cierto? Ya sea de China, de Brasil, de donde vengan. Ese componente que tiene que ver, está más ligado a la gestión de compras, ¿sí? Pero es parte de la supply chain. No sé qué tanto se está profundizando y creo que sería bueno ponerle lupa, un zoom, ¿no? Y asegurarnos que se están tratando de poner todos los candados, en las negociaciones y contratos para tener la tranquilidad que tenemos capacidad de carga. Nada hacemos teniendo las vacunas en otro país, ¿no? Tenemos que tenerlas en el Perú. Y para finalizar, todos los días aparece nueva información de las vacunas, tenemos nueva data de nuevos lotes, de nuevos acuerdos. ¿Cómo gestionamos esta información desde su rol de expertos en logística? ¿Qué es lo que deberíamos estar comunicando a la población? Yo creo que, y es un buen punto, yo creo que en la medida que el gobierno, y dicho sea de paso, creo que ha sido una de las grandes carencias de la gestión de crisis de ambos presidentes, ¿sí? Tanto del actual como el anterior. Yo creo que en la medida que el gobierno sea claro, que sea transparente, que nos diga, nos informe la realidad como es, ¿sí?
el peruano, nosotros, vamos a sentirnos mucho más seguros, así el contexto sea complicado, pero mucho más seguros que están haciendo el esfuerzo necesario para poder gestionar mejor la crisis. Cuando vemos a través de los medios que la información no está del todo clara, o cuando vemos que sale un ministro y contradice a la otra, o viceversa, o cuando vemos que un colegio médico dice una cosa y el gobierno hace otra, eso genera caos. Y tú que estás en periodismo, seguramente eres comunicadora, lo sabes muy bien. Digamos, cuando muchas partes en una crisis piensan distinto y no se ponen de acuerdo, genera más crisis aún, ¿sí? Así que creo que el punto que has comentado es clave, y es clave. El gobierno tiene que esforzarse para poder darnos la información transparente, clara y oportuna. Y nosotros tenemos un rol importante, ¿sí? Si se nos dice, por ejemplo, los domingos no salimos, pues no salimos. O si nos dicen el toque empieza a las 9, pues a las 9 empieza, 9:30, 10. El peruano tiene una responsabilidad. Nosotros, los tres, todos los que nos escuchamos en este momento, tenemos un rol que jugar. Pero es importante que el gobierno nos dé claridad en las acciones que están tomando. Mario. Hay que estar preparados. O sea, lo que debemos estar en estos momentos es preparados para un posible proceso masivo de vacunación y estar informados. Y eso es lo que no tenemos. O sea, no estamos preparados. Somos muy reactivos. O sea, en todos los fenómenos del niño cada 10 años somos muy reactivos en cada acción. Debemos integrar todos los sectores, tener una colaboración entre los sectores, comunicación y lo principal, la confianza. O sea, y eso es lo que estamos perdiendo. O sea, generar una confianza. La logística que hemos tenido una logística muy inclusiva. ¿A qué me refiero a una logística muy inclusiva? En que todos los actores de la logística se pusieron el hombro y sacaron adelante la distribución principalmente de los alimentos en los primeros días de la pandemia, y cómo ahora ya se ha estabilizado, pero pusieron el hombro para poder abastecer a las poblaciones. Entonces, ya tenemos esta experiencia en la etapa inicial de la pandemia, y ahora nos falta esta fase de preparación para poder cerrar bien este proceso de pandemia que de acá a 100 años uno lo va a recordar, pero no sé si estaremos todos dentro de 100 años, pero sí para poder salir adelante y cerrar bien esta pandemia. Muchas gracias, Manuel, Mario, por habernos acompañado en esta edición de MESOP, y a todas las personas que estuvieron con nosotros. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Y hasta una siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.